tipo más disciplinado que conozco. Me ha tocado ver que traza 3 cartones diarios, ¿no? Con un detalle muy preciso, y es, por ejemplo, cuando yo como intentador me enfrento a un trazo como este, pues es cuando le sufro, ¿no? Porque se supone que yo tengo que hacer una página diaria, ¿no? A mí me dan un deadline, me dan un tiempo de entrega, y yo no tengo que rebasar ese tiempo de entrega, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cadena, ¿cómo se le llama? Pues es una cadena de trabajo, es un trabajo en equipo, ¿no? Si yo me atraso al colorista, ¿no? Humberto nunca se ha atrasado, por ejemplo, ¿no? Y yo he tenido un poco de problemas pintando con él. Normalmente son 22 páginas mensuales, ¿no? Ahora lo nuevo es que el formato de cómic gringo va a cambiar a 20 páginas. Ya no van a ser 22, no van a ser 20 dibujadas, cosa que por ejemplo se agradece porque entonces va a tener más oportunidad de dar, va a dar más chance, va a hacer más páginas. Entonces sí, existe un tipo de entrega, y yo tengo que lidiar con este tipo de entrega. Son 22 páginas mensuales y la idea es hacer una página diaria. Entonces, hoy por ejemplo estoy pintando Amazing Spider-Man 619. Acabo de empezar ayer precisamente y hoy estoy terminando una página, ¿no? Entonces saliendo de aquí les sigo, ¿no? Porque tengo que entregar para terminando este mes. Aquí en México, para empezar, la supuesta industria del cómic para niños o de superhéroes que se manejaba era un contraste enorme. Aquí tenemos que hacer 22 páginas o 38 páginas a la quincena, ¿no? Entonces había ocasiones en que sin querer se carrereaba un tanto el trabajo, porque habría que cumplir con la fecha de entrega, ¿no? Porque el editor te exigía que entregaras tus 38 páginas a la quincena. Entonces a veces se sacrifica mucho la calidad por la cantidad, ¿no? En mi caso yo siempre he sido muy estricto con eso y yo prefiero siempre 1000 veces calidad que cantidad. Bueno, pues lo que dice el Lobo Cuevas es completamente cierto. Yo durante el tiempo que trabajé en Marvel, la verdad sí se sufre bastante porque la compañía, bueno, todas las empresas de este tipo, todo se trabaja siempre con un deadline. El deadline es lo que siempre marca todo el proceso de trabajo. Y como él dice, y así es la realidad, si tú te atrasas a otros, porque todo es un trabajo que va encadenado, todo es un trabajo donde si un eslabón está fallando, el resto de la cadena también va a hacer lo mismo. Y por ejemplo, yo recuerdo que cuando trabajábamos cables, uno de los grandes problemas que teníamos era justamente con las fechas de entrega, porque a pesar de que hacíamos todo lo posible, las fechas de entrega por lo regular casi siempre te tienden a superarte. Es muy difícil mantener un ritmo de trabajo de 22 páginas al mes con buena calidad. Eso es la verdad. Yo no sabía que, bueno, ahora ya Marvel va a hacer los libros de menos páginas, lo cual es una cosa positiva porque la verdad le va a dar un poco más de aire a las personas que trabajan en los libros. Bueno, pero ese tipo de sistema yo siempre lo he llamado que es un sistema suicida, porque es un sistema que no le permite al artista, no le permite al dictador, no le permite a nadie poder aplicarse un poco más a los libros. Es un sistema que al manejarse a esa velocidad y a ese ritmo también
hace que los libros mantengan siempre una cierta calidad, que no siempre es la mejor, porque siempre va a faltar tiempo para haber hecho las cosas de otra manera. A veces puedo haber hecho páginas donde me hubiera gustado quizás dibujar las cosas de otra manera, pero las tienes que hacer de una forma en la que no te quite el tiempo, porque tienes todavía 10 páginas para terminar, 10 días es lo que te queda, y tienes que ir de página por día. Entonces, ese tipo de sistema, la verdad, bueno, yo de plano sí, yo sí renuncié a ese sistema. A mí no me gustó nunca cómo se trabajaba en Marvel. Y yo empecé a buscarle un poco más por mi lado. Yo empecé a tratar de hacer las cosas por mi cuenta y a tratar de trabajar un poco más al ritmo que yo sentía que era el que tenía que ser. Así que al paso de los años, bueno, he tenido la suerte de trabajar con una editorial europea, y esta editorial que se encuentra en Francia maneja ya diferentes tiempos, diferentes estándares de calidad. Esta es la compañía en la que yo me siento un poco más con la libertad de creación, porque no hay una fecha de entrega, no hay una fecha en la que tú tengas que tener todo el material, hacemos material entintado, material que es el dibujo, y tienes por ejemplo, a diferencia de hacer una página al día, como se hace normalmente en Marvel, por ejemplo, y a veces por alguna razón tienes que hacer más de una página al día, a diferencia de ese sistema, que es el sistema americano, los europeos son un poquito, tienden a ser más considerados con el artista y los tiempos, y por ejemplo, han habido páginas que yo he dibujado, así como han habido páginas que las he hecho en un día, han habido páginas que me he tardado una semana, algo que en el sistema americano es impensable porque simple y sencillamente no se estila así, no funciona así el mercado. Es una cuestión que es como si fuera una especie de, una vez que te dan el guión, todo se convierte en una especie de tren descarrilado, o sea, todo va y va y va y va y va hasta que eso termina. En Europa las cosas en ese sentido sí son mucho mejores, y por ese lado yo siempre me he sentido mucho más a gusto trabajando para las editoriales europeas, por esa libertad, por esa tranquilidad que se le da al artista. Y ellos, las fechas de salida de los libros normalmente las ponen cuando ya es, cuando el material que ya está producido y terminado es suficiente como para poder ponerle una fecha de salida a los libros. Yo recuerdo que hubo una ocasión en que yo estaba dibujando una miniserie de los Inhumanos, iba yo contra el reloj, y iba yo haciendo lo más que podía, y recuerdo que Richard Starkey, la persona cómica con la que he trabajado también algunos libros, me habla por teléfono y me dice: José, ¿cómo vas con las páginas de los Inhumanos? Y le digo: bueno, estoy trabajando en eso, estoy haciendo el primer libro y llevo 10 páginas. Y me dice: pues más vale que te apures porque Marvel ya le puso fecha de salida. A compañías como Marvel, desafortunadamente, lo que menos les importa son artistas o todos los colaboradores. Todo se convierte simple y sencillamente en una industria, y al final de cuentas lo que manda ni siquiera son los editores, sino son las personas que están detrás de ellos, que solamente están encargadas del marketing. Entonces, las fechas de entrega que se ponen siempre son terribles, y al final todo repercute en un trabajo que no siempre es el mejor trabajo. Pero bueno, ya es decisión a veces de uno, si uno quiere seguir a veces también en ese mismo tren, en ese mismo ritmo, o como en mi caso que decidí optar por otra opción, y bueno, tuve la suerte de conseguir al final trabajar para una compañía que sí me pudiera dar el tiempo para poder dibujar y pintar, y además